Bueno, hablando de tecnología, vamos a hablar sobre cuáles son los pilares sobre los que se sustenta todos estos casos de uso, ¿vale? En general, cuando hablamos de LLMs, es cierto de que en general se puede dividir en dos geografías. Una son los LLMs de Estados Unidos, americanos, y los LLM chinos. En general, yo creo que a todos nos suenan Claude, OpenAI y Gemini de Google. DeepSeek es un modelo chino que también fue bastante popular porque era un modelo open source, pongo las comillas porque realmente no fue open source, es open weights, que es diferente, pero es un modelo de IA que tenía un rendimiento muy bueno y que cualquiera podía usarlo. Y bueno, y este de Qwen, que a lo mejor suena un poco menos, pero es un modelo también que hay que considerar, ¿no? Pero bueno, esto también me sirve a mí mucho porque yo, aunque los LLM sí que son bien conocidos, todo el mundo conoce a ChatGPT, o casi todo el mundo ya conoce a Gemini, Claude, los LLMs, como sus siglas en inglés indican, son Large Language Models, es decir, son modelos de lenguaje grandes. Pero hay un estudio de Nvidia que dice que, por ejemplo, las arquitecturas agénticas van a moverse desde esos LLMs que todos conocemos a los SLMs, que esto quizás no lo conoce mucha gente, pero realmente va a ser la clave de cómo vamos a poder tener arquitecturas agénticas dentro de los sistemas de producción de nuestras empresas. SLMs vienen de Small Language Model, que sería todo lo contrario, es decir, modelos de lenguaje pequeños, chicos. ¿Por qué esto es la clave para una empresa? Porque los SLMs son modelos de IA mucho más pequeños cuya latencia, es decir, tiempo que tarda en darme unas respuestas, es mucho menor y su coste es mucho más eficiente que un LLM. Lo cual esto para las empresas, imaginémonos un proceso en el que se procesan 5.000 peticiones al día. Claro, aquí el coste y la velocidad es clave. Quizá la velocidad no tanto, pero sobre todo el coste. Porque si por cada request, vamos a decir si por cada petición nos cuesta $5 y eso es al día, imaginémonos cuál puede ser la factura al final del mes para una empresa por usar una automatización o un workflow de IA. Al final, por intentar aplicar IA, a lo mejor la empresa tiene que se arruina, literalmente, ¿vale? Entonces, en línea con esto, para que lo entendamos un poco cómo se están diseñando entonces las arquitecturas agénticas, lo que vamos a tener ahora es simplemente muchos agentes pequeñitos, cada uno diseñados para resolver un caso de uso en específico, ¿vale? De esta manera, como os digo, lo que vamos a conseguir es que las empresas no se gasten tanto dinero para llamar a un modelo de IA como se ocurría anteriormente, cuando por ejemplo llamábamos a un ChatGPT, a un Claude, ¿vale? Y así, por ejemplo, pues que este uso de la IA, de la inteligencia artificial a nivel de empresa, se pueda democratizar, ¿vale? Porque hasta hace muy poco, porque este estudio de Nvidia salió hace 3 meses, hasta hace poco los únicos que podían realmente aplicar en su operativa normal la IA, modelos de IA, eran empresas que sí que tenían pues, un cierto poder adquisitivo, porque si no, por ejemplo, una pyme raramente podía aplicar este tipo de tecnología, ¿vale? Los SLMs, como os digo, aunque sea un tema del que no se habla mucho, podemos ver aquí, os he puesto de como diferentes ofertas que nos dan los diferentes proveedores. Ya vemos que son proveedores que se conoce claramente como Microsoft, Meta, Alibaba, Google, OpenAI. OpenAI, de hecho, sacó este modelo hace muy poco, como podemos ver aquí, hace 2 meses. Ya podemos ver entonces que efectivamente los SLMs es una tendencia que está adquiriendo cada vez más importancia en el mundo de la IA, porque es, como os digo, y lo repito, es una tendencia que muchas empresas están empezando a adoptar para poder aplicar procesos de IA en su operativa normal, ¿vale? También os he dejado aquí esta gráfica para quien quiera analizarla sobre los costes que supone hacer una petición a uno de estos modelos, ¿vale? Y si la analizáis veréis que efectivamente cualquiera de estos modelos el coste es muchísimo menor que si por ejemplo le hiciésemos una petición a un
LLM, como por ejemplo a ChatGPT, ¿vale? Vale, y ahora esto de los SLMs ya no solamente es que vaya a ser una arquitectura a la que probablemente las empresas vayan a empezar a orientarse para poder empezar a adoptar masivamente la IA en sus procesos, sino que además también otro de los retos principales a los que se enfrentan las empresas es, bueno, vale, yo quiero usar la IA dentro de mi operativa normal, ya tengo claro mi caso de uso, ya, ya lo tengo todo más o menos definido. Pero claro, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, yo comparto datos con esa IA? ¿Hacia dónde van? Este es uno de los mayores retos que tienen las empresas a día de hoy y que estos SLMs nos pueden dar la solución. Un SLM, como os he dicho, consume menos tokens y por tanto es más barato. Pero esto es así porque los SLMs realmente bueno, tienen menos parámetros. No me voy a meter a fondo en cómo están configurados internamente los modelos de lenguaje, pero son más pequeños de manera que tú un SLM lo puedes ejecutar en tu ordenador. Por lo tanto, lo puedes tener dentro de la infraestructura de tu empresa. Por lo tanto, tus datos ya no salen. Ya no es que tú llamas a una API externa, ya no llamas a OpenAI, le compartes tus datos y te da una respuesta, sino que ya esto lo puedes tener tú en tu propio ordenador, en tu propia infraestructura, en una máquina virtual, dentro de tu nube, y entonces ahí ya puedes simplemente compartir tus datos, pero se quedan dentro de tu empresa. Entonces ya no es solamente que esto esté democratizando el uso de la IA, sino que además ya y que este sea el siguiente paso sobre o hacia la arquitectura a la que vamos a ir para diseñar los agentes de IA, sino que además nos está resolviendo uno de los mayores retos a los que se están enfrentando las empresas, que es la soberanía del dato, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí también os he puesto algunos de esos modelos de IA, ¿vale? Que podríais considerar, ¿vale? Y así que bueno, si alguno de vosotros quiere echar un ojo a cualquiera de estos modelos, ¿vale? Os lo dejo ahí en ese listado. Después, estos agentes de IA, ya hemos hablado sobre, digamos que los LM o los LLMs o los SLMs, digamos que son como el cerebro de esos workflows de IA. Ahora vamos a ver sobre lo que se están construyendo todos estos agentes. Os voy a hablar aquí sobre estos dos principales, que es LangChain y N8N. N8N probablemente lo conoceréis más, pero realmente hay muchas otras tecnologías, pero sin lugar a dudas estas dos son las más importantes que tenemos a día de hoy en el mercado, ¿vale? Voy a empezar con LangChain, que probablemente sea la tecnología que menos conocéis la mayoría de vosotros, porque LangChain es un framework de código de Python, es decir, es para básicamente desarrolladores como por ejemplo yo. Si tengo que desarrollar una automatización con agentes, pues que sea altamente compleja, pues usaré LangChain, pero claro, esto para cualquier empresa, emprendedor o lo que sea, esto se le queda algo como muy lejano, porque ya tienes que saber programar en Python, etcétera. Entonces, como os digo, eso es lo que es LangChain y el para qué, pues bueno, pues ya los he dicho, ¿no? Para el desarrollo de agentes, pero ya mucho más complejas. N8N, por otro lado, es una plataforma visual no code, low code. Eso del low code es muy entre comillas porque realmente siempre que quieres obtener los resultados que tú quieres, al final siempre vas a tener que introducir piezas de código dentro de automatización. O sea que es prácticamente vamos a decir que es prácticamente imposible no tener que programar algo, pero bueno, así es como ellos mismos se definen y básicamente con N8N lo que podemos es automatizar flujos de trabajo a través de nodos que se interconectan entre ellos y bueno, y esto podemos hacer llamadas a APIs externas como HubSpot, como Google Drive, Google Sheets, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo mucho más asequible para emprendedores que, bueno, o empresas que quieren introducirse un poco en esto de las automatizaciones de IA o de los agentes de IA. Aquí también os he puesto como dos capturas para que bajéis un poco todos estos conocimientos a tierra. Vemos que aquí efectivamente LangChain es puro código Python, que entonces yo creo que esto a muchos de vosotros sí que no sonará de nada, no, ni lo entenderéis. Pero bueno, N8N yo creo que sí que es bastante más visual y podéis ver que efectivamente son como diferentes nodos, todos estos son nodos que se interconectan entre sí. Y esto, por ejemplo, pues sería como un agente de IA. Como digo, al final
al final del día, en la realidad es que siempre vas a necesitar un trozo de código en alguna parte de tu workflow para obtener los resultados que tú realmente quieres o necesitas. Pero bueno, N8N se define así y es cierto que para algunas automatizaciones realmente no tienes para absolutamente nada introducir código, ¿vale?